Siempre es algo de hacer, nada más que de una manera diferente. Sí es importante un descanso de su desarrollo cognitivo. Que el verano es una buena oportunidad para que podamos nosotros darnos cuenta qué cosas son las que a nuestros niños de repente les cuesta y, como dice Cristi, ayudarlos desde el juego, desde lo que yo puedo hacer con ellos, a hacer. Desde la edad, la misma personalidad, como bien dices, la disposición, ¿no? Esas habilidades que también pueden tener, porque hay algunos que si los metemos, nosotros como papás queremos que sean futbolistas estrellas, los metemos a fútbol, y resulta que el niño ni siquiera tiene el interés, ni la habilidad, ni nada, y entonces en lugar de ayudarlo, lo frustramos. Incluso puedes invitar a los niños que ellos busquen qué te gustaría hacer. También no es dirigirle todo. Vamos a hacer esto. ¿Qué te parece si yo pongo 5 actividades? Siempre es algo de hacer, nada más que de una manera diferente. Sí es importante un descanso de su desarrollo cognitivo. No es como continuar que lo veo súper atrasado en determinado tema y estar siguiendo de alguna manera con un desarrollo académico durante vacaciones. Pero hay muchísimas actividades en donde se puede aprender teniendo incluso actividades lúdicas. En mi caso, por ejemplo, sobre todo en primaria inferior, ayuda muchísimo el juego. Y eso no quiere decir que se deja de aprender. Incluso el desarrollo de determinadas habilidades, eso les va a ayudar al fortalecimiento de lo que tiene que ver con aprendizaje. No se está soltando y nunca se deja de aprender, solamente que sería de una forma diferente porque estamos hablando de una forma individual, en donde son 2 o 3 personas las que colaboran, a diferencia de un grupo como se hace en el colegio. Incluso los mismos hijos y los papás pueden participar en planear determinadas actividades que puedan ser interesantes y eso les gusta mucho a los niños. El que tengan, ya sabemos que mañana nos toca hacer, por ejemplo, una receta. Y si tú estás haciendo una receta, estás utilizando un aprendizaje matemático, un aprendizaje del lenguaje oral y escrito, un aprendizaje de memoria, no sé, Trabajo trabajo en equipo, muchas cosas. Y finalmente yo creo que es bien importante considerar que siempre buscamos el equilibrio, el estar tanto uno como otro en ese desarrollo, que al final de cuentas todas nuestras dimensiones se puedan realmente ver favorecidas. Entonces por eso es importante que creo que el verano es una buena oportunidad para que podamos nosotros darnos cuenta qué cosas son las que a nuestros niños de repente les cuesta y, como dice Cristi, ayudarlos desde el juego, desde lo que yo puedo hacer con ellos, a hacer. Y si hay algún curso en el que yo pueda desarrollar esas habilidades fundamentales, creo que es básico para que también ellos no lo dejen. Porque pareciera de repente, en algún momento les decía, yo tuve oportunidad de estar en algún ciclo escolar, en preescolar, y darme cuenta cómo era la formación de preescolar. Llego el siguiente ciclo, estoy en primaria inferior y me toca ver cómo de esas vacaciones algo sucede, que de repente el que sabía meter la silla, ir en silencio, con las manitas atrás y demás, lo perdió todo y llega a la primaria y como se hubiera olvidado. Entonces, es importante que tengan ese descanso, pero sin perder de vista que cualquier actividad, como bien lo dijo mi compañera, esa nos va a llevar a que se fortalezcan. Y yo consideraría que algo bien importante es que aprovechemos también para los papás, baja la tensión, baja el preocuparse, baja ese ajetreo diario. Entonces también aprovechar momentos de intimidad con mi hijo. Creo que eso nos va a fortalecer muchísimo más porque ahorita, lamentablemente después de la pandemia, nos hemos percatado que algo que está muy poco desarrollado y que están ansiosos por desarrollar es precisamente estas habilidades sociales, ¿no? Muchos nos hablan del bullying y demás, y que pensamos que puede ser un poco resultado de todo ese encierro que tuvimos todos, y que al final de cuentas ahorita están nuevamente tratando de convivir con las personas que tienen a su alrededor, que no lo alcanzan todavía a desarrollar, ¿no? Mis niños, por ejemplo, los que hemos tenido oportunidad de darles clase,
son muy buenos porque se sabe qué es una emoción, qué es un conflicto, niveles de conflicto y demás. Pero les digo, qué padre que lo saben. Pero cuando se trata de ponerlo en práctica, cuando una situación real se percibe, ahí ya les cuesta porque ya no saben qué hacer. O sea, yo creo que como papás es bien importante poder estar muy cercanos a ellos. Y si tenemos esa oportunidad de tener tiempo, aprovecharlo. Y entonces yo mostrarte con mi ejemplo cómo tú puedes desarrollar esta habilidad. También ellos tienen que tener actividades sin una dirección. O sea, por eso se habla de un planeamiento incluso para vacaciones, en donde puede ser favorecedor también para los papás, porque es importante que ellos también tengan tiempo de esparcimiento. Entonces, no estarse dedicando exclusivamente a los hijos. Entonces, si se planean actividades también para vacaciones, va a ser importante porque todos van a tener, como quien dice, sus tiempos libres, ¿no? Es como si vamos a una excursión en casa. Los momentos o los días, porque muchos a veces salen de vacaciones y cambia la dinámica. Pero si por alguna situación voy a quedarme en casa, esa semana o esas 2 semanas que me quede en casa, sí es importante planear. Y ahora, los papás deben de estar conscientes, y yo creo que están conscientes de cuáles son las áreas de oportunidad de sus hijos. Y no solamente a nivel académico, sino también a nivel de habilidades sociales. Entonces, todo eso es una buena oportunidad de alguna manera, Desde la edad, la misma personalidad, como bien dices, la disposición, ¿no? Esas habilidades que también pueden tener, porque hay algunos que se los metemos, nosotros como papás queremos que sean futbolistas estrellas, los metemos a fútbol, y resulta que el niño ni siquiera tiene el interés, ni la habilidad, ni nada, y entonces en lugar de ayudarlo, lo frustramos, ¿no? Muchas veces queremos los papás bajar a los hijos, nuestros sueños, todas aquellas cosas que se quedaron por ahí pendientes, y queremos que ellos lo hagan. Yo creo que por eso es importante que como papás conozcamos todavía más a nuestros hijos, estemos observándolos. Y si yo veo que mi hijo es muy bueno a lo mejor por el ajedrez, darle la oportunidad de que en el ajedrez se pueda desarrollar y no en el fútbol como yo quisiera, ¿no? Entonces, por eso es tan importante conocerlos, estar muy cercanos a ellos, tratar de que nosotros tengamos esa comunicación que ahorita en estas etapas tempranas se puede dar. Si nosotros tenemos una buena comunicación con nuestros niños, podemos tener una excelente comunicación con los adolescentes a pesar de que ellos empiecen a tener otro tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada es estar observándolos y de ahí definir. Puede ser el ajedrez, puede ser fútbol, puede ser voleibol, lo que para ellos resulte interesante, atrayente y que no sea impuesto por nuestros gustos. Creo que eso es muy importante. ahora yo creo que sí es importante lo que sea su gusto, siempre y cuando también lo haya probado, porque estamos hablando con una generación de poca tolerancia, en donde al primer fracaso o al primero que lo intenté y no pude, ya no lo quiero hacer. Y no con eso digo que sea como el interés del papá, pero también volvemos a lo mismo, que si se va a hacer en equipo, vamos a hacer actividades que me gusten a mí como hijo, pero también tengo que aceptar actividades que gusten a papá o a mamá. Entonces, ahí también estoy aprendiendo a la situación de ceder, a la tolerancia, al poder escuchar. Ahora, en el caso de los niños pequeños, que estamos hablando de una primaria inferior, las actividades no pueden llevarse mucho tiempo. O sea, deben de ser actividades, por ejemplo, cortas de 30 a lo mucho 40 minutos. Y les gusta mucho la situación experimental, la situación de estar manipulando, hacer recetas de cocina, por ejemplo, experimentos. Hay muchísimos experimentos con elementos caseros y sin que de alguna manera tengan algún peligro, tanto los adultos como los niños, que pueden hacer en casa. Y volvemos a lo mismo. Ahí va a intervenir a fuerzas un aprendizaje. Incluso puedes invitar a los niños que ellos busquen. ¿Qué te gustaría hacer? También no es dirigirle todo. Vamos a hacer esto. ¿Qué te parece si yo pongo 5 actividades y tú pones 5 actividades? ¿No? Y estamos hablando de quizás 1 hora en el día, en donde va a ser una actividad que propuso papá de media hora, 40 minutos, y una actividad que propusieron los hijos,
Y estamos hablando de tener diariamente una planeación de actividades de 1 hora y media diaria, por ejemplo, de lunes a viernes. Y pensando en esta parte del desarrollo integral, también ser conscientes de que al final la formación es importante, ¿no? Si yo, por ejemplo, a mi hijo en vacaciones, mejor dicho, durante el tiempo de clases, le digo, bueno, si quieres ayudar a recoger la mesa, lo puedes hacer, si no, no te preocupes. Bueno, pero creo que es necesario que haya esa formación de hábitos. Y el hábito no se hace más que con la repetición constante de la conducta. Entonces, si nosotros les vamos poniendo a ellos esta parte de que si todos estamos en casa, todos compartimos, todos tenemos aquí un buen ambiente, es porque todos somos responsables de ese buen ambiente. Yo creo que uno de los valores que está faltando es el servicio. No, que eso que implica el que debe de haber una tolerancia, debe de haber una empatía con el otro, que también se involucra un respeto. Creo que eso se nos está olvidando y hasta cierto punto a veces llegamos al egoísmo de que primero yo y después los demás. Yo no digo que nos tenemos que olvidar de nosotros mismos, porque si yo estoy bien voy a poder ayudar a los demás. Pero debe de haber, como en todo, un equilibrio. No puede ser que solamente piense en mí y no me preocupe. Entonces ahí es donde voy, que en estas actividades en familia, también papá y mamá deben de preocuparse por tener espacios para ellos, porque entonces también están satisfaciendo una necesidad de pareja que les va a permitir un mejor involucramiento cuando estén con sus hijos, y que no todo el día sea para mis hijos, y entonces yo ya estoy cansada, y entonces yo ya no tengo tiempo para mí. Entonces entra la tolerancia, entra el respeto a los tiempos. Mis tiempos son importantes, como tan importantes son los tiempos de mis hijos, y lo mismo los pequeñitos. Es importante el tiempo que mi papá y mi mamá me den, pero también es importante el tiempo que yo les dé a ellos. Respeto. Creo que también algo que es bien importante y que nos cuesta mucho es la constancia. Porque empezamos con todo el entusiasmo del mundo el primer día, el segundo día, el tercer día como que ya le vamos bajando y ya el cuarto, ya para el quinto ya se me olvidó. Y eso a los niños les manda esos mensajes de doble vínculo, ¿no? En donde tienes que hacerlo, pero bueno, hoy estoy de buenas, entonces lo hacemos. Pero ¿qué crees? Mañana estoy de malas y entonces no. Y eso creo que al final es una de las grandes cosas que les complica a los niños y los lleva a esa confusión y a esa manipulación que también de repente surge por ahí en algunos, ¿no? De que, bueno, ahorita está de buenas, yo sé que ahorita le puedo pedir todo y me va a decir que sí. Pero si al rato está de malas, mejor ni le digo nada porque al rato que se le baje, ya sé que puedo llegar y lo vamos a hacer. Entonces creo que constancia, sobre todo en todo aquello que nosotros decidamos, como decía Cristi, creo que es importante que si iniciamos algo, pues es porque decidimos hacerlo y esa decisión nos debe de llevar a concluirlo. O sea, la constancia nos tiene que dar esa fortaleza para poder hacerlo. Y con ello se va a lograr, obviamente, mantener un orden, que también eso es importante. Es cierto lo que dicen por ahí todos los expertos. El orden que yo vea de manera física en mi medio es el orden mental que yo voy a tener. Y eso necesito para que yo me pueda estructurar. Y pareciera que no, pero hasta saber, bueno, a las 8 de la mañana, aunque estoy en verano, a las 8 de la mañana voy a tener que desayunar. Para mí eso se convierte en algo importante y algo trascendente en mi vida, ¿no? Porque me acostumbro a cumplir, me acostumbro a ser parte y a colaborar con todo esto. Y ahí entra el tiempo y la puntualidad. Claro. No porque esté de vacaciones, o porque, bueno, si ya formamos esto, si es un compromiso, como dicen, de también tener hábitos. Estamos en formación de hábitos, sobre todo en la primaria. Y en estas etapas, sobre todo, si no se fortalecen, no se llegan a adquirir, va a ser muy difícil. O cada vez más, no es imposible, pero cada vez se vuelve más difícil que lo puedan adquirir. Entonces sí es muy importante que también se tenga un horario o una rutina de vacaciones, que puede ser más flexible. Sin embargo, no quiere decir que no exista. Si nos vamos a parar a desayuno a 8 de la mañana, ¿a qué hora vamos a poner mis actividades de verano? Esa 1 hora y media de la que estamos proponiendo.
No, pues comenzamos a las 10 de la mañana. Bueno, a las 10 de la mañana comenzamos. No porque, ay, qué flojera ahora. Mejor, al ratito lo hacemos y se nos fue el día. Estamos hablando de responsabilidad y de puntualidad. También es otro de los valores sumamente importantes que se están perdiendo.